Bueno, en esta ocasión no vamos a resolver un problema. Vamos a estudiar el movimiento parabólico, también conocido como movimiento de proyectiles. Lo vamos a estudiar en un modelo idealizado, porque en primer lugar no se toma en cuenta la resistencia del aire. Número 2, tampoco la rotación de la Tierra. Este movimiento también se conoce como movimiento combinado, porque se toma en el eje horizontal como uniforme, es decir, a velocidad constante, y en el eje vertical se toma uniformemente acelerado con gravedad constante. Entonces, este es el que vamos a estudiar y vamos a analizar qué pasa con esa partícula en este movimiento combinado y qué expresiones algebraicas pues me van a controlar la posición, la velocidad con respecto al tiempo. Empecemos. Ahí tenemos un marco de referencia inercial justamente en dos dimensiones, eje vertical, el eje Y, y el eje horizontal, el eje X. Ahí tenemos una partícula, la cual es lanzada con una velocidad inicial y con un ángulo inicial con respecto a la horizontal. ¿Qué va a pasar con esa partícula cuando se lance? Bueno, va a tener o va a seguir esta trayectoria. Ahí tenemos la visualización de la partícula en diferentes puntos de una trayectoria curvilínea o una trayectoria parabólica. Vamos a analizar qué ocurre con esa partícula específicamente en esos 5 puntos para una parábola pues simétrica. Vamos a analizar qué ocurre con esos puntos específicamente con todas las características que están afectando sobre esa partícula, y después vamos a aplicar o vamos a utilizar los conceptos de física para pues tener las expresiones algebraicas que me controlan en todo momento posición, velocidad en función del tiempo de esa partícula. Entonces veamos paso a paso. ¿Qué ocurre pues con este movimiento? Bueno, la gravedad hace su trabajo y es la que produce ese movimiento curvilíneo. En todo momento la gravedad va a afectar esa partícula, y como para estos casos pues la gravedad que nosotros trabajamos es la gravedad que tiene un valor constante y va dirigido al centro de la Tierra. Y ahí tenemos que en cualquier punto que estemos analizando la partícula, la gravedad lo va a afectar en cualquier punto que lo estemos analizando. Era un vector dirigido hacia el centro de la Tierra y es la que genera pues esa trayectoria curvilínea. Ahí tenemos en cualquier instante, en cualquier punto de la partícula, la gravedad pues lo va a afectar. También, como este movimiento es combinado y en el eje horizontal el movimiento es uniforme, la velocidad en X en cualquier punto es constante. Aquí tenemos la velocidad inicial de la partícula en la dirección X, y como es constante va a ser la misma en este punto, va a ser la misma en este punto, va a ser la misma en este punto y va a ser la misma en este punto por ser constante. ¿Qué ocurre con la velocidad vertical? Bueno, al inicio va a tener esa dirección y esa va a ser la velocidad inicial. ¿Qué ocurre en la dirección vertical? La gravedad lo va a ir desacelerando cuando suba y acelerando cuando baje. Entonces veamos punto por punto. Aquí vamos a tener la velocidad inicial en la dirección Y, ¿verdad? Con esas componentes rectangulares de esa velocidad. Aquí tenemos la velocidad que es tangente a la trayectoria, que en este punto es la velocidad inicial, y cuando la partícula vaya subiendo, la gravedad lo va a ir desacelerando, es decir que en el eje vertical cuando vaya subiendo la gravedad lo va a ir desacelerando. Y también pues aquí podemos aplicar un paralelogramo y encontrar la velocidad tangente a la trayectoria, y como podemos ver también va a ir cambiando porque la componente de la velocidad en Y va cambiando. ¿Qué pasa en este punto? Que lo vamos a conocer como el cenit de la trayectoria, cuando hay un cambio de concavidad, o es decir cuando la partícula
momentáneamente es detenida por la gravedad, y en ese punto pues su velocidad final en y es igual a 0 momentáneamente. A ese punto pues se le llama el cenit de la trayectoria, y con respecto a la horizontal, la partícula ha alcanzado una altura máxima. ¿Qué va a ocurrir después? Bueno, la partícula va a empezar a caer y la velocidad vertical va a ir hacia abajo. Es decir, en este punto su velocidad final o la velocidad vertical va a ser negativa con respecto al marco de referencia. Igual aquí por el paralelogramo podemos dibujar el vector velocidad que es tangente a la trayectoria. Va a seguir cayendo la partícula, y en este punto pues, que es un punto simétrico a este, la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y, porque es un punto simétrico, lo único que va a ser negativo. También por el paralelogramo vamos a tener la velocidad que es tangente a la trayectoria, es decir que la velocidad tangente a la trayectoria va a tener esas dos componentes de la velocidad, una que es constante y otra que va cambiando, a excepción del punto más alto, que se llama el cenit de la trayectoria, cuando la velocidad tangente a la trayectoria es equivalente con la velocidad en x. ¿Qué más? En ese punto, cuando la partícula cae al mismo nivel con que se lanzó, con respecto a esa horizontal, vamos a medir para obtener el alcance horizontal máximo que alcanzó el proyectil, porque ya no va a alcanzar en el eje horizontal una distancia mayor, o ya no va a tener una posición mayor con respecto pues a la horizontal. Y aquí tenemos más o menos analizado qué es lo que está ocurriendo en cada punto con la partícula. Entonces veamos y empecemos a encontrar las expresiones algebraicas que van a permitir controlar a esa partícula o otras partículas que también entran en movimiento. Bueno, para tiempo t igual a 0, la partícula va a estar en posición inicial en y posición inicial en x igual a 0 con respecto a este marco de referencia. También en toda la trayectoria la velocidad inicial en x permanece constante, es decir, la velocidad inicial es igual a la velocidad en x en cualquier instante porque es constante. Si la encontramos al inicio, va a ser la misma en cualquier punto porque es uniforme. ¿Cómo encontramos esa velocidad inicial en x? Bueno, aquí con el paralelogramo, y formando un triángulo vectorial, me quedaría que la velocidad inicial en x igual a la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo inicial a través de sus componentes rectangulares, específicamente ahora en el eje horizontal. Y aquí tenemos una expresión que me permite encontrar la velocidad inicial en x. La vamos a colocar aquí. ¿Qué ocurre también en toda la trayectoria? La velocidad inicial en y es diferente a la velocidad en cualquier punto, a excepción de puntos simétricos, pero para otros puntos la velocidad vertical va cambiando. ¿Cómo encontramos esa velocidad inicial? Igual por este paralelogramo que podemos dibujar aquí, esa velocidad inicial en y es la componente opuesta a ese triángulo vectorial. ¿Cómo encontramos esa velocidad inicial? Bueno, velocidad inicial en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por la componente opuesta. Y aquí tenemos la velocidad inicial en y. ¿Cómo la podemos calcular? ¿Qué más? Bueno, para controlar la posición horizontal de la partícula, como el movimiento en el eje x es uniforme, vamos a tener esta expresión. X, que es la posición final, es igual a x sub 0, la posición inicial, más velocidad inicial en x por el tiempo. Pero como la posición inicial es igual a 0, aquí tenemos la expresión que nos va a permitir controlar la posición horizontal de la partícula. X igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo. Aquí vamos a tener esa expresión que me controla la posición horizontal de la partícula. La vamos a colocar por aquí. También vamos a tener una expresión que me permite controlar la posición vertical de la partícula, y esa es si nos vamos a los temas de caída libre, porque esto lo podemos descomponer. Y en el eje vertical vamos a utilizar una expresión que me permite controlar la posición vertical, específicamente como que lo estuviéramos separando en caída libre. Y aquí tenemos la expresión que me permite controlar la posición vertical de la partícula. También
este y sub 0, para el tiempo 0 pues es 0, y me quedaría que la posición vertical es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, pero la velocidad inicial en y tiene esta forma. Me quedaría que y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial por el tiempo menos medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya tenemos una cuarta expresión que me permite controlar la posición vertical de la partícula. Continuemos. Para la velocidad vertical, que es la que va cambiando, vamos a tener dos expresiones. Una que tiene esta forma: la velocidad final es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por el tiempo. Cuando cambiamos esta velocidad inicial en y por esta forma, nos quedaría que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial menos gravedad por el tiempo. Y aquí tenemos esa expresión que la vamos a colocar aquí. También tenemos otra expresión para controlar la velocidad vertical de la partícula, que como se dijo, lo podemos separar en caída libre. La velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición vertical o la altura. Recordad que este menos es debido al marco de referencia que estamos utilizando. Al hacer los cambios respectivos nos quedaría que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y, que me quedaría velocidad inicial seno del ángulo inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por la altura o la posición vertical. Y ahí tenemos otra expresión que me va a permitir controlar la velocidad vertical de la partícula, que es la que va cambiando. Entonces continuemos. ¿Qué ocurre con esa expresión? Específicamente cuando llegamos al cenit de la trayectoria, la velocidad vertical momentáneamente va a valer 0. Al sustituirla aquí, nos quedaría que 0 va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición. Esta posición es la altura máxima que alcanza la partícula, y al despejar nos quedaría así. Y aquí tenemos la altura máxima que alcanza el proyectil. La vamos a colocar acá, por aquí, y se da justamente cuando llega al cenit de la trayectoria. Bueno, por cuestión de tiempo nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar en el siguiente video para la segunda parte, por cuestión de